cantando el himno número 38. 38. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro. Canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre den tenor. Cuenta cómo Él descendió del cielo a nacer en vida, sufrir dolor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre den eterna luz. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro, por nosotros Él con la cruz cargó, por salvarnos Él sufrió fuente de muerte, del pecado Cristo nos libertó. Alabadle, oh qué amor tan grande que nos brinda este que en Él mostró. Gloria, gloria a los santos del cielo, brindan honor al que nos rescató. Amén. Muy buenos días, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Ya, ¿quién dice que es día aquí? Ok, un placer en verlos y vamos a comenzar ahora con una palabra de oración. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tú nos has dado de reunirnos aquí. Te ruego tu bendición sobre todo el culto hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Dónde está mi micrófono? Ahí está. Aquí está. El siguiente himno va a ser el 541. El oro y la plata no me han redimido, mi ser del pecado no puede librar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte tan solo me pudo salvar. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, gran precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la pena terrible no puede quitar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, mi culpa su muerte alcanzó a borrar. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la paz no dará. Pecador, la sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me quita el terror.
me redimió más con su sangre. El Salvador coronó más con su sangre, grande precio de su amor. Amén. Muy bien, hermanos, ya vamos a recordar que a la cena del día de agradecimiento será aquí en la iglesia el 16 de noviembre a las 6 de la noche, a la cena de acción de gracias. 16 de noviembre a las 6 de la noche es un sábado a la noche. La limpieza para el mes que viene será el 7 de diciembre, desde las 9 hasta mediodía. Y la cena navideña será el 21 de diciembre a las 6 de la noche. 21 de diciembre a las 6. Así que ya estos son los eventos del porvenir. Vamos a recordar de estas cosas y ahora vamos a buscar el favor de nuestro Señor sobre sus diezmos y nuestras ofrendas. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tú nos has dado de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie otra vez, por favor, y vamos a cantar el himno 184. Por favor, puesto de pie. 184. Gracia admirable de un Dios de amor que excede a todo nuestro pecar.
en su gran bondad. Gracia de Dios que excede a toda mi maldad. Nunca mi mancha podré limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí la podré lavar. Oh, si César fluye de la cruz. Gracia de Dios que nos ofrece en su gran bondad. Gracia de Dios que excede a toda mi maldad. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Buenas tardes. Me gustaría en esta tarde hablar del ministerio del Espíritu Santo en la salvación. Algo que me parece es muy importante y que nosotros por lo menos entendamos lo que dice la Biblia en cuanto a eso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos. Gracias por tu palabra y por las enseñanzas que recibimos de ella. Te ruego, Padre, tu bendición sobre este estudio en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. El ministerio del Espíritu Santo en la salvación. Ya hay muchos aspectos que realmente necesitamos entender en cuanto a su ministerio en la vida de cada uno de nosotros que somos salvos y en la vida de los incrédulos también. Como el Espíritu Santo obra en la vida de los incrédulos. Por no entender esto, muchas veces alguien dice, bueno, la manera es de hacer tal cosa, que es completamente algo en las nubes, porque no entendemos cómo el Espíritu Santo obra en la vida de un incrédulo. Por eso hay tantos falsos evangelios hoy, que personas que dicen, bueno, hay que orar, hay que entregarse, hay que arrepentirse de todos tus pecados y pedir a Cristo vivir en tu corazón o tu hígado o lo que sea. ¿Me entienden? Una de las razones que existen todos estos problemas es porque no entendemos la persona y el ministerio del Espíritu Santo. En mucho, ya hay incrédulos que dicen, pero yo ya tengo todo. Tengo un trabajo,
nos pueden mirar y decir, tengo más dinero que usted, mi casa es más linda que la tuya, yo tengo todo, y usted me está hablando de que yo necesito ser salvo. Ellos ni siquiera saben que Salmo 145, Salmo 145 y el versículo 9. Salmo 145 y el versículo 9. Bueno es Jehová para con ¿cuántos? Todos. Aún con el incrédulo, sí. Con el incrédulo también. Sería una cosa. Yo en Paraguay queríamos construir una pista de aviación en medio de la selva. Ya habíamos limpiado el lugar y ya hice un contrato con la niveladora que iba a venir y arreglar para que se baje el avión ahí. Y estaba lloviendo en todo Paraguay, pero nosotros oramos que no llueva en nuestra propiedad. Y pasamos días sin lluvia, pero yo oí en las noticias por radio, como radio aficionado que soy, escuché que en Asunción, en Villarrica, en cualquier lugar estaba lloviendo, pero en nuestra propiedad estábamos orando que no llueva. Y yo me empecé a desesperar porque no vino el tractor, la aniveladora, para anivelar la pista de aviación. Y entonces subí a mi vehículo y me fui. Y cuando llegué a la frontera de nuestra propiedad, allí estaba lloviendo al otro lado, pero a mi lado no estaba lloviendo. Y a poca distancia de allí encontré la máquina. Y dije, Señor, hace días estamos esperándote y vos estás aquí bajo una carga. Y él dijo, yo no puedo trabajar en la lluvia, porque las ruedas se van a dar vuelta, nomás no van a poder agarrar la tierra, etc. Y le dije, si vas 1 kilómetro más hacia el norte, vas a ver que allí en nuestra propiedad no llueve. Y me dijo, ¿cómo no va a llover? Está lloviendo en toda la zona. Y estaba lloviendo en cántaros allí encima de su cabeza. Y le dije, bueno, sube en tu vehículo y vaya allí y vas a ver. Y él llegó, pero ni nubes sobre nuestra propiedad. Porque oramos. Y yo le dije, la Biblia dice que Elías oró y no llovió. Amén, hermanos. 3 años y medio, no llovió. Y le dije, no soy Elías, pero tengo el mismo Dios que Elías. Pero es normal, hermanos, que llueva en la propiedad ajena también, como en tu propiedad, ¿no es cierto? Este era por una petición que hicimos a Dios. Y yo les digo la sincera verdad, el día que él terminó la pista, comenzó a llover y llovió como para crear el diluvio otra vez. Gracias a Dios que estábamos en las montañas de Paraguay, donde la lluvia se va para abajo, para Asunción. Pero
misericordia y en su bondad, Él siempre da bendiciones a todos. El incrédulo tiene que saber que el Espíritu Santo le está bendiciendo, que este no es por casualidad que Él tiene riquezas. No es para mostrarle que Él está bien. Mateo 5:45. Mateo 5:45. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué tal sería si ahora estamos en una sequía, ¿no? ¿Qué tal si aquí llueve en nuestra propiedad, pero para los pecadores hay nada más que incendios, ¿no? Que tienen que fumar ya el humo que hay es como últimamente es como fumar 100 paquetes cada día de cigarrillos, ¿no es cierto? Pero todos sufrimos y todos tenemos lluvia en el mismo tiempo. El sol sale y no dice, ok, no voy a dar sol hoy al patio de fulano porque él es malo. Dios es bueno con todos. Y muchos no se dan cuenta cómo el Espíritu de Dios está obrando. Porque es la benignidad de Dios. Dios es bueno. Lucas 6:35. Lucas 6:35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. No pausen los incrédulos ni un momento para decir gracias. Qué maravilla es. ¿Has visto? Se va en un restaurante y yo me siento en la mesa con mi señora y oramos, dando gracias por la comida. Amén, hermanos. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre, alguien se levanta y me viene y me dice, qué raro es ver a alguien agradecer por la comida. Les felicito, me dice. Es mi costumbre. Pero Dios igual le da alimento al que no agradece. No es que solamente los creyentes pueden comer. Lo que ellos no se dan cuenta es que Dios está siendo buenos con ellos, aun cuando no le agradecen, para ser ejemplo a nosotros de que debemos ser buenos para con la gente. Él les da alimentos. Hechos 14, versículo 17. Hechos 14, 17. Si bien
no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo dijo bien, Dios nos da de todos estos beneficios. Él no espera que el mundo sea agradecido primero, ni que se arrepiente de sus pecados, ni que comiencen a creer el Evangelio. Él es bueno, y más de su bondad, Él nos dio la provisión de un Salvador. Primera Timoteo 4:10. Primera Timoteo 4:10. Primera Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Para el pobre calvinista que dice que Cristo murió nomás por los elegidos, Pablo dice, Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Sí, Él es más nuestro Salvador que el Salvador del incrédulo, pero Jesucristo es su único Salvador. Aunque Él no reconozca, Dios le dio un Salvador, alguien para salvar su alma. Ahora, hermanos, la primera cosa en esta noche que me parece que es el beneficio, la bondad del Espíritu Santo, y tenemos que entender, porque en la mentalidad del incrédulo, el incrédulo está diciendo, ¿para qué yo necesito si tengo todo? ¿Okay? Yo les hago recordar a los incrédulos cuando me dicen así, bueno, había un creyente que era mendigo, su nombre era Lázaro. El rico era un incrédulo, que él pensó, ¿para qué necesito ser salvo si tengo todo el dinero del mundo? ¿No es cierto? Pero este incrédulo igual se fue al infierno, porque toda su riqueza no le pudo salvar. Él necesitaba la salvación en Cristo. Y si había aún en aquel entonces, yo les aseguro que hay hoy también ricos que son muy pobres en cuanto a la fe, que van a pasar la eternidad en el infierno. Nosotros tenemos una responsabilidad. Este rico, ¿cuántas cosas que él tenía? Era fariseo, tenía la ley de Moisés y todo el Antiguo Testamento. Oyó de Cristo y sus hermanos fariseos estaban haciendo escándalo de Cristo. Tenía un creyente echado a su puerta cada día, Lázaro. Con toda esta oportunidad, él nunca tomó el tiempo de investigar lo que dice la Biblia y creer. La obra del Espíritu Santo, él rechazó. Y en hacerlo, él ya selló su futuro en el infierno. ¿Qué más hace el Espíritu de Dios? Ya como para ser una bendición en la salvación.
Génesis, el capítulo 6. Y el versículo 3. Génesis 6, 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá para siempre. Quiere decir que al fin de 120 años, Dios está diciendo, no voy a contender más con el hombre. Y sí, después de 120 años, vino el diluvio y destruyó a todas estas almas. Pero poderosamente el Espíritu Santo hoy, como antes también, refrena el pecado. No contenderá. La palabra hebraica significa que él no va a luchar, que él no va a juzgar, que él no va a convencer. Ahora, esta es la obra del Espíritu Santo hoy. Él convence del pecado. Durante todo el tiempo que que Noé estaba construyendo el arca, el Espíritu de Dios estaba tratando de convencer al hombre de creer, pero nadie creyó. Solo Noé, su señora, que los judíos dicen que era Noemí, pero la Biblia nunca da el nombre de la señora, es el Papa Maisha, historia de las viejas. Sus tres hijos, que sí sabemos sus nombres, Sem, el más guapo, inteligente, y Cam y Jafet. Y después sus tres esposas, que no sabemos tampoco sus nombres. Pero el Espíritu Santo, su obra, tú sabes que hoy el Espíritu está diciendo a cada hombre, tenéis poco tiempo. En aquel entonces, cuando los hombres vivían hasta los 969 años, 120 años era poco tiempo. Y Noé estaba predicando el Evangelio todos los días. Él vivía el Evangelio. Está construyendo un arca y diciendo al pueblo, es bastante grande que ustedes pueden entrar y salvar sus almas. Viene un diluvio, va a llover, y todo el mundo se hacía escándalo de él. ¿Quién ha oído cosa semejante? Hasta dice el día que él entró en el arca y Dios cerró la puerta. Y el Espíritu Santo dejó de tratar de convencer, de contender con el incrédulo. Hermanos, yo sé lo que es cuando el Espíritu Santo está hablando al corazón. Yo sé lo que es. Yo sé cómo es cuando Él está contendiendo, tratando de convencer. No es una cosa
cosas que hay que escuchar. Porque viene el día. Hace algunas semanas yo prediqué sobre Hebreos 6 y dije, vamos adelante si Dios en verdad lo permite. Porque una vez que llegas al día que el Espíritu de Dios dice, ya no más, nunca más vas a tener la posibilidad de ser un hombre maduro en el Señor. Y si Dios puede ser tan severo, y Él es, con el creyente, ¿cuánto más con el incrédulo? ¿Me entienden? Llega el día que Dios dice, tenéis 5 segundos más y yo cierro la puerta. Y una vez que Dios cierre la puerta, yo les digo, Apocalipsis dice, Él que abre la puerta y nadie la cierre, y el que cierre la puerta y nadie la abre. ¿Me entienden? Hay que saber. Yo hablo con un incrédulo y él me dice, ok, voy a ir mañana a la iglesia. Puede ser que tú no tengas mañana. ¿Entiendes? ¿Cuánto tiempo vas a posponer el llamado de Dios para ser salvo? El incrédulo tiene que saber, el Espíritu Santo tiene fecha tope. Cuando Él dice, ya cerré la puerta. No hay más oportunidad. Ahora vas a sufrir las consecuencias. Él dice en 2 Tesalonicenses, cuando hablamos de esta bondad de Dios en refrenar el pecado, en 2 Tesalonicenses 2, versículos 6 y 7, 2 Tesalonicenses 2, 6 a 7, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hoy, hermanos, lo que detiene la revelación del hombre de pecado, la bestia, lo que detiene es que la iglesia todavía está en el mundo y el Espíritu Santo mora en nosotros. El día que no somos más sal, que no somos más luz, es el día que el pecado se va a manifestar en formas terribles. Ahora viene un día tope, cuando la iglesia sea quitada de en medio de este mundo. Es el rapto de la iglesia. Esta es la fecha tope, pero puede haber una fecha para cada individuo que es antes de esto. Hay los que quieren vivir en el pecado. Yo he visto, hermanos, a personas que profesan ser salvas y después no quieren seguir al Señor en el
principio yo decía, quizá no entendió. Este no es una elección, es un mandato. ¿Me entienden? Dios nunca dice, si queréis puede ser bautizado. No, Él los manda bautizar. Y yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué? Hasta un día comencé a ver una chica que no quería ser bautizada es porque estaba viviendo con un hombre. Un hombre que no quería ser bautizado. Cuando toda su familia fue salva y fueron bautizados, pero él no. ¿Y por qué? Ya encuentro que él tiene mujeres por ahí. Que está siempre tomando y siempre tomado. Ya hay una razón por la cual alguien no quiere seguir adelante. Y el Espíritu Santo sabe esto. Él está retardando no solamente la manifestación del hombre de pecado, sino la plena manifestación del pecado que pueda haber en el futuro. Y nosotros tenemos que tomar parte en esto, porque Él pone esta luz, esta sal en nosotros y debemos ya vivir en esta forma. Él tiene medio inmediato, que es lo que Él hace en los corazones de los hombres, convencerles de pecado. Pero Él tiene medio también intermediario, donde Él trabaja por medio de otras cosas. Este es importante. Tenéis que saber qué son tus aliados. ¿Qué usa el Espíritu Santo? Ya sabemos que Él convence al hombre de su pecado. Él contiende con el hombre. Este es directamente. Pero ¿qué hace Él? Por medio de otras personas o otras cosas. En primer lugar, Él usa los profetas, la palabra de Dios, para convencer. Isaías 63, versículos 10 a 11. Isaías 63, 10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Qué cosa? Tenéis razón. No se estaban oyendo nada. Bueno, discúlpame. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El Espíritu de Dios todavía usa la palabra de Dios, las palabras de los profetas. Segunda cosa que el Espíritu de Dios usa, Romanos el capítulo 13. Romanos el capítulo 13.
comenzando con el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. El Espíritu de Dios usa el gobierno para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Yo les hago recordar que esto fue escrito durante un tiempo de grande persecución, donde los apóstoles aún decían, no vamos a obedecerles, porque tenemos que obedecer a Dios, no al hombre. Sin embargo, aún en medio de este tiempo, Pablo le dice que el gobierno existe para nuestro bien, no para hacer mal. Existe con un propósito. Y hermanos, nosotros debemos ya saber que el gobierno no existe para las cosas de proveer dinero a los pobres ni nada, sino para castigar al pecado. Este es lo que dice Pablo. No en vano lleva la espada. La espada no es instrumento de bienestar social. ¿Me entienden? Es un instrumento de castigo. Tenemos que volver a saber que la Biblia tiene razón. El Espíritu Santo está usando estas cosas, pero mayor que todas estas cosas. Mateo 5:13. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros tenemos que cumplir con lo que el Señor nos ha dado para ayudar a la gente a entender la salvación y para que nosotros también sepamos de cómo anda el Espíritu Santo en nuestros corazones. Hay dos cosas más que me gustaría ver con lo que hace el Espíritu Santo para convencer al hombre de su pecado y de su necesidad de ser salvo o como creyente de arreglar su vida con Dios. La cuarta cosa, Romanos 2, versículo 15. Romanos 2 y el versículo 15. Mostrando, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio su conciencia y acusándoles o defiéndoles sus razonamientos. Hermanos, hay una cosa que yo sé bien. Todos nosotros tenemos conciencia. Cuídese si vos realmente piensas que no. Porque se puede casi matar a la conciencia, siempre ignorando lo que tu conciencia te dice, siempre haciendo lo que condena tu conciencia. La Biblia habla de esa clase de conciencia también. La conciencia está, pero se quemó la conciencia tanto por ignorar voluntariamente lo que la conciencia dice, que la conciencia no te molesta más. Este es un peligro en la vida de cada uno de nosotros. Que pudiéramos llegar a ese momento cuando puedes pecar sin sentir el aguijón de la conciencia en el corazón. Aquí Pablo dice que hasta el incrédulo tiene conciencia, que es un testimonio del Espíritu Santo en su corazón, que él está haciendo lo que no es correcto, no es recto. Mi conciencia me plaguea cuando hago lo que no debo hacer. Este usa también el Espíritu Santo, pero el incrédulo también tiene. Así que no decimos viva según tu conciencia, pero es una cosa que usa el Espíritu de Dios en el corazón del incrédulo. La última cosa se encuentra en 2 Timoteo, el capítulo 2. 2 Timoteo 2 y el versículo 15. 2 Timoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La antigua versión de 1909 dice que traza bien la palabra de verdad. La palabra usa aquí realmente es una palabra griega que significa literalmente cortar derecho. Hermanos, ¿tú sabes cortar derecho la palabra de Dios y entrar allá para hablar de lo que dice la Biblia sobre un tema, ya que se trata con el corazón del incrédulo? Nosotros ya tenemos que saber cómo opera el Espíritu de Dios en la vida del incrédulo. Él usa la palabra de Dios. Él corta una línea directamente al pecado del hombre. Él lo hace en nuestras vidas también. Mire, cuando Cristo fue y le encontró a un joven rico, ¿qué le dice? Bueno, vende todo lo que tenéis
Él cortó derecho a su problema. ¿Me entienden? Él no le dijo, sabéis, tenéis mucho dinero y por tu mucho dinero no estás creyendo, porque tú piensas que no sos nada pecador. No. El Señor Jesucristo usó la palabra de Dios y cortó derecho a su problema. Venda todo lo que tenéis y da a los pobres, y sígame a mí. Y el hombre fue triste. ¿Por qué? No era porque era rico. Fue triste porque por fin entendió que él era pecador y que el mandamiento en que él apoyaba, no codiciarás. Él era muy codicioso. Si hubiera vendido todo y dado el dinero a los pobres, ¿habría sido salvo? No, ninguna forma. Lo que le faltaba, Cristo dice, te falta una cosa. Lo que le faltaba no era vender todo. Lo que le faltaba era entender que Él es pecador y que Él necesita un Salvador. Tenemos que saber, hermanos, cómo usar la Biblia para cortar derecho y dejar al Espíritu de Dios usar su palabra. Yo estaba hablando con un joven una noche. Tenían campamento para una iglesia. Y un joven llegó que era pandillero, buscando a su novia que estaba con las mujeres, no con los hombres. Y él ya quería sacarle del campamento. Pero ella estaba en otro campamento con las mujeres. Yo estaba con los hombres. Y él llegó y comenzó a hablar. Y yo le dije, así es tu vida. Cuando le escuché, le dije, eres homosexual. Y este es tu problema. No reconoces nada de tu pecado. Has fornicado con mujeres, has fornicado con hombres también. Y él me dijo, gritándome enfrente de todos los jóvenes que estaban en el campamento, tú no sabes nada, es una mentira lo que tú dices. Y uno de los jóvenes de la pandilla que vino con él dijo, yo no sé nada de tener relaciones con mujeres, pero es verdad que él ha tenido relaciones conmigo. Y una chica que vino también dijo, conmigo también. Todo lo que yo le dije, corté derecho a su pecado, usando la palabra de Dios. Hermanos, así anda el Espíritu de Dios. Él se enojó cuando fue descubierto. Subió en su moto y se fue. Pero los dos jóvenes se quedaron y fueron salvos. Hay que saber usar la palabra de Dios y cortar derecho a su problema. Padre, usa bien tu palabra en cada corazón. Ayúdanos, Padre, a aprender de ti cómo
tu Espíritu Santo obra en los corazones, en nuestros corazones, tanto como en los corazones de los incrédulos. Porque pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos,